Antes de presentar el tema, me gustaría hacer una anotación a manera de antecedente y mencionar que este tema surge como resultado de una investigación doctoral que se llama Alcances e implicaciones de la divulgación alrededor de los debates fundamentales de la física cuántica. En esta investigación lo que se hizo fue un análisis de textos de divulgación alrededor del tema de física cuántica y parte de los resultados que se observaron es que en el contenido de muchas o de la mayoría de las publicaciones de divulgación no se muestran los alcances o las implicaciones filosóficas que están detrás de los fundamentos de la teoría, como cuando hablamos de las discusiones que están alrededor de la interpretación de la teoría. Entonces, ante esta falta o ante esta observación que se hizo en la investigación, se ha propuesto la estrategia que más adelante les expondré. Antes de presentar, la estrategia, es importante reconocer un par de ideas a manera de justificación. La primera de ellas es que la física cuántica es quizá una de las teorías más exitosas reconocida por parte de los físicos, debido a la exactitud de sus predicciones y también por los avances tecnológicos que se han desprendido de ella. A pesar de esta categoría de exactitud o de éxito que se tiene sobre la teoría cuántica, hay un hueco que todavía no se logra resolver y este es cómo se va a responder a la pregunta ¿qué nos dice la teoría respecto a cómo es el mundo en la escala microscópica? Es decir, cómo vamos a entender el comportamiento del mundo en la escala atómica. El debate alrededor de la interpretación de la física cuántica resulta un componente relevante en el desarrollo de la ciencia, pues representa una de tantas controversias que aparecen en la construcción del conocimiento científico. Existen aquellas controversias que surgen de los debates alrededor de las diferencias entre hipótesis o sobre el significado que se le da a la teoría. McMullen los llama o los denomina controversias epistémicas. Este tipo de controversias es en el que nos enfocamos en las controversias toman relevancia debido a su potencial de alterar la estructura del conocimiento y en este sentido del entendimiento que adoptamos sobre la naturaleza de lo que estamos estudiando. Por otro lado, me parece pertinente mencionar otro tipo de controversias que pueden surgir dentro de la ciencia. Encontramos las controversias que implican debates éticos alrededor de las aplicaciones de la ciencia o de la tecnología, como pueden ser los cuestionamientos en las investigaciones con células madres o los relacionados con energía nuclear, solo por mencionar un ejemplo. Este tipo de controversias es común encontrarlos en la esfera pública, pues se presentan en los medios de comunicación. Por su parte, las controversias de los fundamentos de las ciencias o las epistémicas que mencionamos anteriormente pocas veces se perciben en el discurso dirigido a un público amplio. Al hacer el análisis de los contenidos de las publicaciones de divulgación alrededor de la física cuántica, se observó que en las primeras publicaciones que abordaron este tema, los autores mostraban un interés y también una sorpresa respecto a las preguntas que surgían alrededor de la teoría. Algunas de estas primeras publicaciones fueron las de Arthur Eddington, James Jeans y Louis de Broglie. Se hace notar que en sus escritos, estos autores, además de mostrar sorpresa, proponen como sus propias interpretaciones en un sentido personal, en una noción de conjetura. Esto es relevante mencionar porque al hacer notar que hay una discusión o que hay un debate alrededor de la interpretación y que además ellos mismos hacen una propuesta de cómo se debería interpretar la teoría o el formalismo matemático, hacen notar al lector o al público que hay un debate actual, ¿no? Que todavía está activo. Por otro lado, en las publicaciones recientes se observó que las preguntas y las discusiones que están alrededor de los fundamentos de la teoría o de la interpretación dada a la teoría se reflejan en menor medida o incluso de manera nula, ¿no? Entonces podríamos decir que estos debates en el discurso divulgativo se van desvaneciendo. También lo que se observó es que lo que se muestra o la interpretación dada a partir del discurso divulgativo es la interpretación de Copenhague.
Habrá algunos textos que hacen mención de las otras interpretaciones, pero esto no es frecuente. Nada más se presenta la interpretación de Copenhague, se presentan algunas características de asombro, pero hasta ahí llega. No hay mayor debate o mayor discusión. Muchos autores optan por una postura pragmática al decir que esta interpretación nos da resultados, pero que el significado que tiene la teoría pues no tiene tanta relevancia. La estrategia que se ha diseñado reúne 4 dominios que el divulgador de la ciencia ha de reconocer y valorar para diseñar un discurso en el que se involucran los debates y razonamientos que surgen en los fundamentos de la física cuántica, pues estos actuarán, me refiero a los dominios, como soporte para la producción del producto de divulgación. Quizá para quienes están familiarizados o involucrados en la divulgación científica, algunos de estos elementos les resultarán evidentes, pero es necesario hacer referencia a ellos, pues omitir o suponer alguno podría comprometer el objetivo que planteamos. Dominio 1. Reconocer la divulgación científica como cultura científica. Considerar la actividad de divulgación como una labor para alcanzar la cultura científica, en un primer sentido, es reconocer a la ciencia como una actividad humana integrada a la sociedad que se desarrolla dentro de un contexto cultural. La idea de cultura científica también implica comprender cómo se produce el conocimiento, así como sus limitaciones y consecuencias, permitiendo formar un sentido crítico hacia las prácticas científicas y no contemplarla como un dogma. Otro aspecto que se desprende de considerar a la divulgación como una actividad que busca fomentar la cultura científica es el aspecto ético. Esto se refiere a la ética en esta actividad, en donde el divulgador puede enfrentarse a decisiones de carácter normativo. Un tipo de preguntas que podrían surgir al momento de estar creando el contenido de divulgación podría ser hasta dónde llega la responsabilidad, cuáles serían las consecuencias del tipo de información que se está dando. Dominio 2. Comprender el conocimiento científico. Este nivel de dominio es esencial para cualquier divulgador de la ciencia, pues esto proporciona la materia prima para crear el discurso. Y con ello se obedecerá con el rigor científico como una característica esencial en el discurso divulgativo. Dominio 3. Formación en historia y filosofía de la ciencia. Otro dominio esencial que permitirá configurar el contenido de divulgación que se ha propuesto es indagar en la filosofía e historia de la ciencia y contar con el conocimiento básico de estas disciplinas. El estudio de estas materias resultará en reconocer, desde una percepción crítica, el proceso de cómo se llega al conocimiento científico y cómo funciona. Con la filosofía de la ciencia se cuestiona cómo es el proceso, busca comprender sus fundamentos y con ello detectar las posturas o supuestos filosóficos sobre los que se levanta alguna teoría. Asimismo, analiza la lógica en la argumentación de sus principios básicos, lo que permite reconocer las características esenciales del conocimiento y cómo éstas permiten delimitar ese conocimiento del que no lo es o del que se hace pasar como conocimiento científico. Dominio 4. Desarrollar habilidades de comunicación. Para la actividad de divulgación, esto significa hacer un buen uso del lenguaje, garantizar que la información transmitida sea recibida correctamente por el público, es decir, supone la claridad en el mensaje, sin perder su aspecto de rigor, y que al mismo tiempo resulte amena y mantenga la atención del público, teniendo siempre presente que el público en la divulgación es voluntario. Aquí vemos el esquema completo con algunas de las implicaciones que cada dominio tiene. Vemos también que el dominio de comprender conocimiento científico y la formación en historia y filosofía de la ciencia tienen un vínculo. Esto se debe a que ambos dominios de alguna manera van a mostrar las mismas ventajas en algunos sentidos. Por ejemplo, desde la formación en ciencia se nos presenta o se nos facilita la investigación y documentación, y esto mismo se facilita desde la formación en historia y filosofía de la ciencia. Desde la formación en ciencia, asimismo, se genera o se promueve una visión crítica y reflexiva que también se da desde la filosofía de la ciencia. Para concluir,
Es importante mencionar que la descripción dada hasta aquí de cada uno de los dominios resulta un tanto general por el tiempo y el espacio que tenemos. Sin embargo, lo importante aquí es reconocer la relevancia de cada uno de ellos al momento de construir el discurso de divulgación que aquí se ha planteado, en el que se expongan los debates que han acompañado a los conceptos y los debates que también han acompañado a ciertas conclusiones que están dentro de la física cuántica, y así permitir mostrar una cara más auténtica de esta teoría. Esto implicará presentar el proceder de la actividad científica y fomentar, en cierto sentido, un carácter más crítico y racional de cómo trabaja la ciencia en general. Por último, es importante reconocer también que la imagen de la ciencia que se está mostrando a partir de la propuesta dada no deje de lado su relevancia como aquella actividad que nos proporciona conocimiento confiable sobre la naturaleza. Por lo pronto es todo y muchas gracias.